Seguimos con la misma temática que habíamos dejado el sábado. En esta Cuaresma se trata de convertir el corazón, metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de visión y un cambio de corazón. Y un cambio de dirección, porque el Evangelio es caminar en dirección contraria a cómo va el mundo. Entonces seguimos en este ámbito del perdón. Hoy, de un modo más concreto, la compasión. Compasión es una palabra muy bonita que significa pasión, padecer, sufrir con. Es unirnos tanto a Cristo y a aquellos que están con nosotros que sufrimos con ellos. Entonces nos pasamos a Lucas, porque el viernes y el sábado habíamos estado en San Mateo, pero seguimos en el mismo contexto. Estábamos el viernes y el sábado en el Sermón de la Montaña y nosotros seguimos ahora con el amor a los enemigos y el perdón. Ya digo que la compasión es un intento de ponerse en los zapatos del otro, un intento de comprender, querer al otro, lo cual no es justificar sus malas acciones, se trata de comprenderle. Y a veces comprenderlo es decir, lo está haciendo mal, pero hay estas causas, esta es su debilidad, hay desconocimiento o no lo hay, o hay muchas cosas que no podemos juzgar, pero se trata de intentar, ya digo, ponernos en los zapatos del otro. El Señor nos dice, sean compasivos como el Padre del Señor, como mi Padre es compasivo. Es esta ósmosis que hace que uno mirando al otro le pueda comprender y pueda ayudarle de este modo a convertirse, porque la corrección fraterna forma parte de la praxis más cristiana. Con respecto a la compasión, yo siempre recuerdo esta película que, a pesar de estar hecha por un director agnóstico, el italiano Roberto Benigni, tiene una belleza grande y muchos elementos para meditar. Es La vida es bella. La vida es bella, que narra la dureza de un judío que es metido en un campo de concentración, con mucho sentido del humor, pero que no destila amargura, sino precisamente, parece mentira, a pesar de no ser hecha por un cristiano, aunque está hecha por alguien que vive en un contexto profundamente cristiano, como es Italia, y solo así se comprende toda esta belleza que rezuma la película. Bien, no nos extendemos, pero hay un momento muy especial en el cual este judío, que por lo tanto tiene un hijo judío, pero que está casado con una italiana, que no es de raza judía, esta mujer, la esposa, cuando entra en su casa, ve horrorizada que los nazis han entrado y se han llevado a su esposo y a su hijo. Ella enseguida se da cuenta de que los han metido en estos trenes terribles que realmente existieron, que llevaron a los nazis, a los judíos, a tantísimos campos de concentración, judíos y no judíos, cristianos y sacerdotes religiosos, San Maximiliano María Kolbe, Santa Edith Stein, Santa Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz. Pues esta mujer, en esta ficción, pero que enseña algo que es muy, muy humano y muy divino, que es la compasión. Esta mujer va corriendo a la estación de tren y se pone delante de la locomotora, obliga a los nazis a parar su tren porque ella quiere subir al tren y morir de un modo tan especial, tan terrible como es un campo de concentración, junto a su esposo y junto a su hijo. Bueno, con una sensatez meramente humana dirían, ¿qué arreglas con esto? Deja que muera tu esposo, deja que muera tu hijo y tú sigue viva. Es mejor que mueran dos que no que mueran tres. ¿Qué te lleva a ti a querer sufrir si eso no le va a devolver la vida a los tuyos? Bueno, es que eso pide el amor. El amor pide, decía Pascal, que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y el amor pide sufrir con el amado. Cuando el amado sufre, uno quiere sufrir. Hay veces que no arreglamos nada, según cómo está un enfermo, no arreglamos nada estando con él en el hospital, porque a lo mejor ni siente ni padece, pero el que ama quiere estar con él, quiere acompañar, quiere sufrir. Si a una madre se le dice, oye, ¿quieres estar junto a la cama de tu hijo en el hospital o quieres estar en tu casa? Bueno, pues su cuerpo le pide estar en la cama y le pide dormir, y le pide volver a casa, pero el alma, el amor, le pide, se sobrepone y le pide sufrir
con su hijo. Si mi hijo está sufriendo, yo no puedo permitirme el estar descansando cómodamente en mi colchón. Eso es lo que pide el amor, la compasión, padecer con, sufrir con. Y esto es de lo que habla, entre otras cosas, la liturgia de hoy, que se nos pide no juzgar, no condenar y perdonar, aunque aquí tenemos que hacer una explicación que hoy se está olvidando. Para perdonar, para que el perdón sea completo, hace falta pedir perdón. Hoy nos damos cuenta cómo en tantísimos parlamentos, incluso gobiernos, han llegado al poder terroristas que muchos de ellos ni siquiera han pagado sus penas en la cárcel, otros sí, pero lo grave no es esto, lo grave es que no han pedido perdón, que no están arrepentidos, no muestran ese arrepentimiento. Y cuando nosotros los denunciamos y nos indignamos, nos dicen, pero no eres cristiano, no se supone que tienes que perdonar. Sí, pero no ha pedido perdón, no ha reparado, ni lo ha intentado, no está arrepentido. Realmente no se puede perdonar. Tú puedes perdonar de corazón, pero no puedes recibir el perdón a aquel que no se arrepiente. Hace falta la restitución en todos los ámbitos. Y eso no se nos debe olvidar cuando hablamos del perdón, porque ya bastante nos cuesta para que encima enseñemos de un modo equivocado, erróneo, la verdadera dimensión de este gran regalo que nos hace el Señor, que es la lección de perdonar. A este dar difícil, arduo, que es el de esforzarse por perdonar, le corresponde un recibir mucho mayor. El Señor nos dice que al que haga este esfuerzo se le devolverá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Generosa, la medida no es un concepto abstracto, es un recipiente que está colmada, que tiene colmo, que tiene yapa, dicen aquí, que es remecida, es decir, que se mueve para que quepa más grano, más premio, más lo que pongamos en él. Una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. El Señor nos promete que nos va a dar mucho más de lo que nosotros demos, pero la medida que nosotros usemos será la que recibamos. Y esto se aprende especialmente en la escuela del confesionario. En el confesionario aprendemos a perdonar porque aprendemos a ser perdonados. Nosotros que nos confesamos una y otra vez de lo mismo, pues en el confesionario aprendemos a perdonar. Hoy la primera lectura nos lleva a la oración de Daniel en el destierro. Daniel en el destierro se solidariza con el pecado de sus coetáneos, que esto es una cosa que también hay que explicar. Hoy está muy de moda pedir perdón por los pecados del pasado, pero incluso dentro de la Iglesia, a mi modo de ver, se hace de un modo muy farisaico, se reza como el fariseo. Perdón, Señor, por ellos, por los antiguos, que eran muy malos, no como nosotros, que somos buenos. No, así no pide perdón Daniel, que Daniel pide perdón por los pecados del presente y del pasado. Pero estamos haciendo, a mi modo de ver, muchas veces el ridículo, juzgando a los antepasados, primero por desconocimiento y manipulación de la historia, y segundo porque a veces no terminamos de entender y juzgamos con valores modernos, no siempre correctos, las acciones del pasado. Aquí nos encontramos al presidente de México, que exige al rey de España que pida perdón por la gesta de la hispanidad, por la liberación del genocidio antropófago que realizaron no los aztecas, las autoridades aztecas. Pues que pida perdón él por las víctimas del comunismo, por las víctimas del aborto, del genocidio del aborto, que no ha existido mayor genocidio que este. Hemos visto con estupor cómo los obispos canadienses han pedido perdón, a mi modo de ver, de un modo cobarde, por los pecados de tantísimos religiosos y sacerdotes, porque hubo una campaña terrible que yo no desconocía completamente el tema, de un supuesto maltrato de los indígenas en el Canadá. A mí me parecía impensable que se pudieran haber cometido esos crímenes en niños, miles y miles de niños, nos contaban, indígenas enterrados en los orfanatos o en los colegios del Estado canadiense. Me puse a rascar y efectivamente di con un gran autor argentino que explica muy bien lo que pasó en estos colegios. Y lo que pasó en estos colegios es que
tribus que ya habían sido evangelizadas, indígenas que habían sido evangelizados, mandaban a estos colegios a sus hijos con muchísimo gusto. Hay fotos de estos niños orondos, llenos de color y de vida, porque habían sido maravillosamente tratados, enseñados. Hoy hay muchos descendientes de estos que adoran, aman a Juan Pablo II por aquella visita que les hizo, por haber celebrado en una de sus tiendas. Tienen sus propios santos. En fin, es una gesta la de la evangelización del Canadá, y ahora de la noche a la mañana pues nos encontramos que empiezan a quemar iglesias, por cierto construidas por los mismos indígenas, en nombre de un supuesto indigenismo, y acusar a la iglesia de haber enterrado en tumbas anónimas a los indígenas, y es que los indígenas no ponen el nombre de los niños cuando los entierran, sabiendo muchas cosas, que no se puede enterrar a un niño ni a un adulto en la nieve en cualquier momento. Hay momentos en que la tierra está tan dura que hay que esperar meses para poder enterrar, y mientras tanto se han congelado los cadáveres. En fin, yo descubrí un montón de cosas que desconocía de la situación del Canadá, pero ahora resulta que salen noticias en algunos medios pequeñísimos que dicen que no hay un solo cadáver en estas supuestas tumbas colectivas, en estas fosas comunes de niños y niños y niños que no sé qué barbaridades se decía que se habían hecho con ellos en momentos de pandemias, lógicamente, de pandemias grandes, de religiosos que se quejan al Estado, porque los colegios son estatales, es el Estado francés y luego el gobierno canadiense el que pide a los religiosos, por su fama, por lo bien que lo hacen, que cuiden de estos niños, y ahora de la noche a la mañana, por una campaña mediática con interés de tapar y esconder las miserias del actual gobierno canadiense, de noche a mañana, estoy hablando de algo que ha pasado el año pasado, una campaña de desprestigio terrible, y los obispos canadienses, para mi asombro, ya digo yo que desconocía el tema, me pongo a investigar y a poquito que rasqué pude descubrir lo que de verdad pasaba, y los obispos canadienses, o algunos, piden perdón por las maravillas que han hecho sus antepasados, los sacerdotes del pasado, que muchos de ellos les dan 1000 vueltas a los actuales sacerdotes que servimos a la Iglesia. Y piden perdón. Y ahora que se destapa que todo ha sido una mentira, se destapa solo en algunos medios, porque ojalá todos los medios que han publicado las calumnias puedan publicar, quieran publicar, claro que pueden, esta detractación y el descubrimiento de que ha sido toda una burda y calumniosa campaña de desprestigio. Bueno, pues así estamos, haciendo el ridículo tantas veces dentro de la Iglesia por este complejo, por este querer casarnos con el mundo, por este no conocer la historia ni querer conocerla en el fondo. Bien, no es esto lo que hace Daniel. Daniel pide perdón por los pecados del pueblo, los del pasado, los del presente, y esto lo podemos hacer porque hay una comunión de los santos y pedimos perdón, pero no saliéndonos del grupo de los pecadores, no rezando como fariseos. Pedimos perdón por nuestros pecados y luego sí, cada uno pagará por sus propios pecados. Esta es la verdadera compasión, el sentirnos miembros de un cuerpo. Nosotros somos como los brazos cuando la pierna está herida, que tienen que cargar con las muletas y se cansan y hacen más esfuerzo. Pues nosotros, como hacen nuestras tantísimas monjas de clausura, como hemos de hacer todos, pues intentar cargar con nuestra penitencia cuaresmal, con nuestra oración, con nuestro cariño, abrazar a este mundo que se escapa de Cristo y amarlo para obtener la misericordia para Él con nuestra oración, para que se conviertan. Pues esto es lo que pide hoy Daniel: Dios grande y terrible, fiel a la alianza y leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hemos hecho caso a tus siervos los profetas que hablan en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Nos abruma la vergüenza a los cercanos y lejanos en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra ti. Nos abruma la vergüenza a nuestras autoridades, reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Bien, pues pedimos al Señor que nos perdone, que perdone a esta generación, que Él mismo llama perversa, y rezar por este pueblo nuestro. No recuerdes contra nosotros, dice el Salmo de hoy, las culpas de nuestros padres, de las que tenemos que aprender.
y de ese modo pues lograremos la misericordia, obtendremos la misericordia para esta generación actual que es heredera de los grandísimos lacras que hemos ido heredando, sobre todo desde la Revolución Francesa, pero ya antes, ¿no? El bienestar medieval, el antropocentrismo, el teocentrismo medieval dio lugar en el Renacimiento al antropocentrismo. La Edad Media hizo ver la grandeza del hombre hasta el punto de que el hombre se creyó que podía ocupar el lugar de Dios, como se empieza a ver en el Renacimiento, en el nominalismo que niega la filosofía realista y que va llegando a estas tres revoluciones que habíamos tenido hasta ahora. La Revolución Luterana, que decía Dios sí, Cristo sí, pero Iglesia no. Eso nos lleva a la Revolución Francesa, que dice Dios sí, pero Cristo y la Iglesia no. Y la Revolución Comunista, la tercera revolución, ni Dios, ni Cristo, ni la Iglesia. Hasta esta revolución que estamos viviendo ahora, que es la revolución de la ideología de género, la revolución sexual que lleva la ideología de género, que ya había negado el comunismo a Dios, a Cristo y a la Iglesia. ¿Qué queda negar? Al hombre. Y es lo que estamos viviendo ahora, que es el suicidio total. Ya no queda nada más que negar. Pues por eso nosotros, como resto humilde, pues pedimos al Señor que nos perdone, que nos salve y que llegue a su presencia este gemido del cautivo, nosotros cautivos por nuestros pecados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.